Muy buenas noches, mi nombre es William Ibáñez, soy aprendiz del SENA en el área de industria. Estamos estudiando tecnología en electricidad industrial y a continuación vamos a desarrollar unos ejercicios sobre la ley de Ohm y la ley de Watt. Bueno, a continuación vamos a presentar el primer ejercicio que nos han propuesto. El ejercicio es calcular la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería que entrega una diferencia de potencial de 3 voltios. También hallar la potencia disipada por la lavadora. Entonces tenemos nuestra fuente de voltaje de 3 voltios y 10 ohmios, que es la resistencia, y necesitamos hallar la intensidad que circula por el circuito y la potencia que se disipa sobre esta resistencia. Entonces utilizamos la ley de Ohm, que dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Tenemos un voltaje de 3 voltios sobre 10 ohmios. Esto nos da una corriente de 0.3 amperios. Utilizando la ley de Watt, decimos que la potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Tenemos 3 voltios por 0.3 amperios, tenemos una potencia de 0.9 vatios. A continuación mostramos el circuito donde ya se ha realizado el montaje y tenemos los 3 voltios de la fuente, la corriente que circula de 0.3 amperios, la resistencia de 10 ohmios y la potencia de 0.899 milivatios, aproximándolo a 0.9 vatios. Y esta es la resistencia equivalente de 10 ohmios, que es café, negro y dorado. El siguiente ejercicio nos dice que la prima Juana quiere saber cuál es la resistencia del material de una plancha de cabello por el que pasa una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia potencial entre los extremos de 110 voltios. Nos piden hallar la potencia disipada. Entonces tenemos la alimentación de 110 voltios, una corriente que circula de 5 amperios. Necesitamos hallar la resistencia. Nuevamente recurrimos a la ley de Ohm, donde dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Tenemos 110 voltios sobre 5 amperios, esto nos da 22 ohmios. Y la ley de Watt la aplicamos, que es igual a la intensidad por el voltaje. Cogemos los 5 amperios por los 110 voltios, nos da 550 vatios. A continuación miraremos el circuito ya en simulación y comparamos los valores, que son similares. La resistencia equivalente, que sería 22 ohmios, sería rojo, negro, dorado. Los siguientes dos ejercicios nos piden que adicionemos en serie un resistor con el doble del valor de la resistencia hallada o existente y calcular nuevamente el valor de la intensidad de corriente que atraviesa el circuito según sea el caso, así también como la potencia disipada. Este es el ejercicio. Dice que la instalación eléctrica de la finca de Don Oscar tiene un pastor eléctrico por el cual fluye una corriente cuya intensidad es de 7 amperios y una resistencia de 3 ohmios. Calcular la tensión en voltios del pastor y potencia disipada en el resistor. Tenemos el primer ejercicio, donde nos pide hallar el voltaje de la fuente. Tenemos una intensidad de 7 amperios y una resistencia de 3 ohmios. Como hemos venido trabajando, utilizamos la ley de Ohm para hallar el voltaje. El voltaje quiere decir que la intensidad la vamos a multiplicar por la resistencia y tendremos el voltaje. Entonces
7 amperios por 3 ohmios nos da 21 voltios. La potencia disipada, según ley de Bach, es la intensidad por el voltaje, 7 amperios por 21 voltios, 147 vatios. Ahora vamos a utilizar la siguiente resistencia, que tiene que ser con el doble de la resistencia allá o que nos hayan dado. Tenemos 3 ohmios, le vamos a aplicar una al doble en serie, nos quedaría esta de 6 ohmios y vamos a hallar nuevamente el voltaje con la corriente que circula por este. Sumando las resistencias en serie, podemos decir que tenemos una resistencia total de 3 más 6 ohmios, una resistencia total de 9 ohmios y una intensidad de 7 amperios. Vamos a hallar el voltaje. El voltaje lo hallamos multiplicando la corriente total por la resistencia total. Los 7 amperios por los 9 ohmios, tendremos un voltaje de 63 voltios en la fuente de alimentación. Acá vemos que están en serie, entonces sumamos directamente las resistencias. Entonces ahora vamos a hallar la potencia total sobre el circuito. Entonces es la corriente por el voltaje, tendremos 441 vatios, y el voltaje en la resistencia 2 será la corriente que circula, que son 7 amperios por el valor de la resistencia número 2. Entonces tenemos 7 amperios por 6, tenemos 42 vatios. Y la otra resistencia decimos que tenemos 7 amperios por 42 voltios, tendremos una potencia de 294 vatios. Entonces la resistencia hallada o equivalente son 3 ohmios. Tenemos los siguientes colores: naranja, negro, dorado, dorado. Continuamos con el siguiente ejercicio. Dice: ¿cuál es la tensión que tiene un circuito en el que ha instalado una resistencia de 10 ohmios y la corriente tiene una intensidad de 5 amperios? Entonces nos piden hallar la tensión que circula por el circuito, que alimenta el circuito, perdón. Entonces tenemos acá nuestro circuito con un voltaje que no sabemos, una resistencia y una corriente. Entonces, aplicando ley de Ohm, decimos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Multiplicamos los 5 amperios por los 10 ohmios, esto nos da 50 voltios, que sería el voltaje de alimentación. Vamos a hallar la potencia, que es la intensidad por el voltaje. 50 voltios por 5 amperios nos da 250 vatios. Ahora vamos a hallar la siguiente resistencia que nos están pidiendo. Adicionamos en serie una resistencia con el doble del valor de la resistencia inicial. Bueno, decimos que tenemos R1 que es 30 ohmios, 10 ohmios y R2 20 ohmios para una resistencia total de 30 ohmios. Vamos a hallar el voltaje total, que es igual a la intensidad total por la resistencia total. 5 amperios por 30 nos da 150 voltios en la fuente de alimentación. La potencia la hallamos multiplicando el voltaje total por la intensidad total. 150 voltios por 5 nos da 750 vatios. Acá tenemos los valores que hemos hallado: 150 voltios, 5 amperios, la potencia disipada en el circuito y las dos resistencias. La resistencia equivalente de 30 ohmios, naranja, negro, negro, dorado. El siguiente ejercicio nos pide que debemos hallar en forma paralela un resistor con la mitad del valor del resistor hallado y existente, y calcular nuevamente el valor de la intensidad de corriente
que atraviesa el circuito o el voltaje según el caso. El ejercicio dice que debemos calcular la resistencia que opondrá un circuito al paso de una corriente de 50 amperios sabiendo que hay un voltaje de 7 voltios. Hallamos la resistencia con ley de Ohm, que es voltaje sobre intensidad. 7 voltios sobre 50 nos da 0.14 ohmios. Se le adiciona una resistencia con la mitad del valor hallado en paralelo. Acá explicamos que se le adiciona una resistencia con la mitad del valor de la resistencia original. Sumamos las resistencias multiplicando R1 por R2 sobre R1 más R2. Ese nos da una resistencia total de 0.0466 ohmios. La intensidad total es igual al voltaje sobre la resistencia total según ley de Ohm. 7 voltios sobre 0.0466 ohmios nos da 150 amperios. La potencia total por ley de Bach, Vt por It, 7 voltios por 150 amperios nos da una potencia aquí disipada por el circuito de 1.05 kilovatios, que son los que tenemos acá representados en el circuito con los valores que hemos hallado. El siguiente ejercicio nos pide hallar la resistencia de un motor conectado a una fuente de alimentación que consume una resistencia que consume una corriente de 0.06 amperios y una tensión de 7 voltios. Hallamos la resistencia total por ley de Ohm, voltaje total sobre intensidad total. 7 voltios sobre 0.06 amperios nos da una resistencia total de 116.66 ohmios. Debemos agregarle la resistencia en paralelo con la mitad del valor hallado, o sea, a 116 ohmios le sacamos la mitad del valor y se la agregamos en paralelo. Sumamos en paralelo las resistencias multiplicando R1 por R2 sobre R1 más R2. Hacemos la conversión matemática, nos da 38.88 ohmios. Sacamos la intensidad total, que es el voltaje total sobre la resistencia total. 7 voltios sobre 38.88 ohmios que hemos hallado nos da una corriente de 0.180 amperios. Aplicamos ley de Bach, voltaje total por intensidad total, 7 por 0.180 amperios nos da 1.26 vatios, que son los valores que tenemos acá representados en el circuito que hemos montado. Acá tenemos el siguiente ejercicio que nos pide calcular la intensidad que opone un circuito de una corriente de 5 amperios y se le aplican 115 voltios. Entonces necesitamos hallar la resistencia inicial. Por ley de Ohm tenemos el voltaje y la intensidad. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, 115 sobre 5 nos da 23 ohmios. Ahora le agregaremos la resistencia en paralelo con la mitad del valor hallado. Entonces nos queda este circuito con estos valores. Vamos a hallar nuevamente la resistencia total con la fórmula de R1 por R2 más R1 más R2. Acá tenemos los valores y esto nos da una resistencia total de 7,66 ohmios. Con ley de Ohm hallamos la intensidad total, que es el voltaje total sobre la resistencia total, 115 sobre 7.66 ohmios, una corriente de 15 amperios. Y la fórmula de ley de Bach, Vt por It, 115 por 15 nos da
1725 vatios o 1.725 kilovatios haciendo la conversión. Acá tenemos nuestro circuito con los valores: voltaje 115, 15 amperios, 23 ohmios, R1, R2 11.5 ohmios. Ahora viene este otro ejercicio. Dice que se halla la resistencia y se le debe colocar una resistencia en serie con el doble del valor y se adiciona en forma serial un resistor con el doble del valor de la resistencia hallada o existente y un resistor paralelo al circuito con un valor de la mitad de la hallada o existente, y calcular nuevamente el valor. Tenemos este ejercicio, que es calcular la tensión entre los extremos del circuito con una resistencia de 20 ohmios y una intensidad de 30 amperios. Tenemos la fórmula matemática y nuestro circuito. Vamos allá, el voltaje, que es la intensidad total por la resistencia total. Tenemos 30 amperios por 20 nos da 600 voltios. Como ya tenemos una resistencia inicial de 20 ohmios, le vamos a adicionar en serie bueno, tenemos ese circuito, pero en realidad no es el que hemos montado, sino en realidad tenemos la resistencia inicial. Adicionalmente le vamos a adicionar el doble del valor, o sea el doble de 20, que serían 40, y una en paralelo, que sería 10 ohmios. Acá tenemos los valores. Tenemos entonces dos resistencias en serie, que es R1 y R2, con otra resistencia en paralelo, que es R3. Cambiamos los valores para hallar la resistencia total, que es 40 ohmios más 20 ohmios que tenemos en serie, sobre paralelo los 10 ohmios. Sumamos directamente 40 más 20, nos da una resistencia total de 60 ohmios, que son estas dos resistencias. Las sumamos directamente porque están en serie. Al sumarlas nos quedará una resistencia equivalente que queda en paralelo con esta. Entonces utilizamos la fórmula de R1 por R2 más R1 más R2. Entonces esa fórmula nos da una resistencia total de 8.571 ohmios. Teniendo la resistencia total, sacamos el voltaje total, que es la intensidad total por la resistencia total, 30 amperios, que es el valor que nos dieron, por 8.571 ohmios, que sale de adicionar las otras dos resistencias para un voltaje de 257,13. Tenemos la intensidad total y el voltaje total para sacar la potencia total. Tenemos 257.13 voltios por los 30 amperios, nos da 7.713 kilovatios. Acá tenemos el circuito con los 257.13, una corriente similar a 30 amperios, las dos resistencias y la potencia disipada por el circuito de 7.714. Entonces les he hecho un breve resumen de cómo resolver los ejercicios según la ley de Ohm y los circuitos serie
paralelo y serie paralelo o mixto. Gracias.